El restaurante estaba inusualmente silencioso esa noche, con solo un puñado de mesas ocupadas durante lo que deberían haber sido las horas pico de la cena. En solo 2 minutos, el colapso racista de dos mujeres prepotentes por una mesa de restaurante sería capturado por las cámaras de seguridad del establecimiento, propagándose por Internet con una velocidad devastadora y destruyendo sus carreras. Lo que le dijeron a una doctora inocente que solo intentaba cenar sola fue tan escandalosamente racista que los pocos comensales presentes se quedaron paralizados en un silencio atónito, y las grabaciones de CCTV asegurarían que enfrentaran consecuencias que los perseguirían durante años. Esto no fue solo otro momento Karen. Esto fue racismo de nivel de fin de carrera, de cambio de vida, de registro digital permanente, capturado en cristalinas 4K en cámaras de seguridad. Antes de adentrarnos en esta salvaje historia, déjenme saber en los comentarios desde dónde me ven. Y si son nuevos aquí, pulsen ese botón de suscripción, porque definitivamente no querrán perderse cómo se desarrolla esto. Confíen en mí, el final vale absolutamente la pena. La mujer en el centro de este desastre se llamaba Jasmine Carter, una ejecutiva de marketing de 35 años que se había mudado a la ciudad 18 meses antes por un ascenso. Estaba celebrando su cumpleaños en Bella Vista, un restaurante que había visitado 2 veces antes y que consideraba apropiadamente sofisticado para su día especial. Jasmine había hecho una reserva para 2 personas con 3 semanas de antelación, solicitando específicamente la mesa 14, un lugar privilegiado cerca de la ventana, con una vista perfecta del puerto y las luces de la ciudad reflejándose en el agua. Jasmine era el tipo de persona que se enorgullecía de planificar eventos perfectos, que documentaba todo en las redes sociales, que esperaba que las cosas salieran exactamente como ella las imaginaba. Llegó al restaurante vestida con un elegante vestido de cóctel, su bolso de diseñador prominentemente exhibido, sus expectativas fijadas en un nivel imposiblemente alto. Con ella estaba su amiga Ashley Morgan, una asesora financiera de 41 años que compartía el sentido de derecho y el amor por el protagonismo de Jasmine. Ambas mujeres estaban vestidas para impresionar, listas para celebrar y tomarse fotos que lucirían perfectas en Instagram. Pero cuando la recepcionista las condujo a su mesa, Jasmine se detuvo en seco. Alguien ya estaba sentado en la mesa 14. Se llamaba Simone Jackson, una cirujana pediátrica de 38 años que acababa de terminar un agotador turno de 72 horas en el hospital infantil. Había ido a Bella Vista sola, dándose un capricho de una buena cena como recompensa por superar una de las semanas más desafiantes de su carrera. Había hecho una reserva para una persona a las 7:15 y la recepcionista la había sentado en la mesa 14, una mesa pequeña que era perfecta para cenar sola, pero que podía ampliarse para grupos más grandes. Simone estaba agotada, pero contenta, saboreando una copa de vino y leyendo una revista médica en su tableta mientras esperaba su aperitivo. Había elegido específicamente este restaurante porque era lo suficientemente tranquilo para relajarse, pero lo suficientemente agradable como para sentirse especial. Se merecía este momento de paz después de la semana que había tenido, después de las vidas que había salvado, después de la familia a la que había reconfortado. No tenía idea de que su tranquila velada estaba a punto de convertirse en una pesadilla viral. Jasmine caminó directamente hacia la mesa 14, con Ashley siguiéndola de cerca. Las dos mujeres se pararon junto a la mesa, mirando a Simone con expresiones que dejaban claro que creían que había habido algún tipo de terrible error. Simone levantó la vista de su tableta, confundida por las dos mujeres que revoloteaban sobre su mesa. Ella sonrió cortésmente, de esa manera que haces cuando no estás segura si alguien necesita algo. Fue entonces cuando Jasmine le dijo que la mesa estaba reservada para su grupo y que necesitaba moverse. La sonrisa de Simone se desvaneció. Dejó su copa de vino con cuidado y explicó que tenía una reserva y que la recepcionista la había sentado en esa mesa. Su voz era tranquila y profesional, el tono de alguien acostumbrado a mantener la compostura en situaciones de alta presión. Pero Jasmine no estaba interesada en explicaciones calmadas.
Ashley dio un paso adelante y dijo que habían reservado esa mesa específica con semanas de antelación. Lo dijo como si fuera lo más importante del mundo, como si su celebración de cumpleaños no pudiera ocurrir en ninguna otra mesa del restaurante. Simone mantuvo la compostura. Sugirió que hablaran con el personal sobre la confusión, porque ella no estaba haciendo nada malo al sentarse en la mesa donde la habían sentado. Su voz se mantuvo firme, razonable, el tono de alguien que intenta desescalar una confrontación innecesaria. Fue entonces cuando la voz de Jasmine se agudizó. Le dijo a Simone que no le hablara así, y luego pronunció las palabras que sellarían su destino. Le dijo a Simone que la gente como ella siempre olvida su lugar. La frase quedó suspendida en el aire como veneno, rebosante de condescendencia y racismo inconfundible, resonando por el tranquilo restaurante y haciendo que otros comensales se congelaran a mitad de bocado y levantaran la vista de sus comidas. Las cámaras de seguridad ubicadas en todo el comedor capturaron cada palabra, cada gesto, cada momento de lo que se desarrollaba. Alguien en la barra se levantó alarmado. Un camarero se detuvo a mitad de paso. Toda la atmósfera del restaurante había pasado de una cena agradable a un horror colectivo ante lo que acababan de presenciar. ¿Alguna vez te han culpado por el error de otra persona? Déjamelo saber en los comentarios. En una mesa cercana, una pareja celebraba su 10º aniversario de bodas. El esposo, Michael Torres, un profesor de secundaria de 42 años, notó que comenzaba la confrontación y observó con creciente preocupación. Su esposa, Jennifer, se sentó a su lado, igualmente perturbada por lo que estaban escuchando. Toda la interacción estaba siendo capturada por las cámaras de seguridad del restaurante montadas discretamente en todo el comedor, grabando todo en alta definición desde múltiples ángulos. El gerente del restaurante, Anthony Ritchie, quien había dirigido Bellavista durante 15 años, se acercó apresuradamente. Era un profesional que se enorgullecía de manejar cualquier situación con gracia y diplomacia. Se acercó a la mesa con una sonrisa de bienvenida, preguntando cómo podía ayudar a resolver la situación. Jasmine se lanzó inmediatamente a su queja. Explicó que había hecho una reserva específicamente para la mesa 14, que era su cumpleaños, que este era un servicio inaceptable y que esta mujer necesitaba ser trasladada a otra mesa inmediatamente para que pudieran tener el lugar que habían reservado. Ashley asintió enérgicamente, añadiendo que habían estado planeando esa velada durante semanas. Anthony escuchó pacientemente, luego pidió ver la reserva de Jasmine. Ella la sacó en su teléfono, mostrándole el correo electrónico de confirmación que claramente decía: Grupo de 2, 19:30. Solicitud de mesa anotada. Anthony asintió, luego se volvió hacia Simone. Le preguntó amablemente si ella también tenía una reserva. Simone le mostró su confirmación que decía: Grupo de 1, 19:15, mesa 14. La expresión de Anthony cambió al comprender el problema. Le explicó a Jasmine y Ashley que si bien habían solicitado la mesa 14, se anotó como una preferencia, no como una garantía. El restaurante había sentado a una sola comensal allí a las 7:15 para una reserva de una persona, lo cual era una práctica estándar. Dijo que tenía varias otras mesas hermosas disponibles cerca de la ventana, incluida la mesa 16, que en realidad era más grande y tenía una vista aún mejor. Esto debería haber sido el final de la historia, un simple malentendido y una solución ofrecida. Todos seguirían con su velada. Pero Jasmine no estaba interesada en soluciones. Su rostro se sonrojó de ira. Dijo que eso no era aceptable, que habían solicitado esa mesa específica, que había estado planeando esa velada durante semanas y que era completamente poco profesional cederles su mesa a otra persona. La forma en que dijo otra persona tenía un peso que incomodó a todos los que podían oír. Ashley se unió. Su voz se hizo más fuerte. Empezó a hablar de cuánto dinero planeaban gastar en el restaurante, de que eran clientes habituales, que habían estado allí 2 veces y de que este tipo de servicio era inaceptable en un establecimiento de este calibre.
Ambas mujeres estaban creando una escena ahora, sus voces resonando por el tranquilo restaurante. Anthony se mantuvo profesional, explicando de nuevo que la mesa 16 estaba disponible y era de hecho preferible. Se ofreció a que su personal moviera los ajustes de mesa de inmediato e incluso ofreció una botella de vino de cortesía por las molestias. Simón se sentó en silencio durante todo esto, con las manos cruzadas sobre la mesa, observando cómo se desarrollaba la escena a su alrededor. Ella no había pedido nada de esto. No había hecho nada malo. Pero claramente era el problema en sus mentes, el obstáculo que impedía una celebración de cumpleaños perfecta. Jasmine volvió su atención hacia Simón. Le dijo que lo correcto sería moverse voluntariamente a otra mesa para mostrar algo de cortesía y consideración. Lo dijo como si Simón estuviera siendo egoísta por simplemente sentarse en la mesa donde el restaurante la había sentado. Simón respiró hondo. Habló directamente con Anthony, no con Jasmine ni con Ashley, y dijo que estaba perfectamente feliz en su mesa actual, que la anfitriona la había sentado allí y que no veía ninguna razón para moverse cuando no había hecho nada malo. Su voz seguía siendo tranquila, pero ahora había una corriente subterránea. Fue entonces cuando ambas mujeres perdieron el poco control que les quedaba. Jasmine empezó a hablar de cómo la gente necesitaba aprender respeto, de cómo algunas personas pensaban que podían simplemente tomar lo que querían, de cómo estaba harta de lidiar con este tipo de comportamiento. Ashley asentía, añadiendo su propio comentario sobre ciertas personas que no entendían los límites, y entonces, delante de Anthony, delante del puñado de comensales dispersos por el restaurante, Jasmine dijo algo que hizo que todos se quedaran en silencio. Le dijo a Simón que quizás si pasara menos tiempo intentando comer en restaurantes que no podía permitirse y más tiempo en lugares más apropiados para ella, no habría este tipo de problemas. Ashley se rió. Ashley se rió y dijo, «Exactamente, la gente como ella necesita saber su lugar». Todo el restaurante pareció congelarse. Alguien jadeó. Un tenedor cayó sobre un plato. Los pocos comensales presentes miraron en shock, incapaces de creer lo que acababan de oír. Las manos de Simón se apretaron en el borde de la mesa. Sus nudillos se pusieron blancos, pero su rostro permaneció compuesto. Esta era una mujer que había pasado años lidiando con el racismo en la escuela de medicina, en hospitales, en su vida profesional, que había desarrollado la armadura necesaria para sobrevivir en espacios donde la gente cuestionaba si pertenecía. Miró directamente a ambas mujeres y dijo en voz baja, «Eso fue racista y todos lo oyeron». Las caras de Jasmine y Ashley se pusieron pálidas, luego rojas, luego pálidas de nuevo. Literalmente podías ver el momento en que se dieron cuenta de lo que habían dicho en voz alta en público con cámaras de seguridad grabando, pero en lugar de retroceder o disculparse, Jasmine redobló la apuesta. Dijo que no era racista, que solo estaba siendo honesta y que Simón era demasiado sensible. Ashley estuvo rápidamente de acuerdo, diciendo que solo intentaban celebrar un cumpleaños y que las estaban tratando terriblemente. La compostura profesional de Anthony finalmente se quebró. Su voz fue firme cuando les dijo a ambas mujeres que necesitaba que salieran del restaurante inmediatamente. Dijo que su comportamiento era inaceptable. Sus comentarios eran inapropiados y ya no eran bienvenidas en Bellavista. La boca de ambas mujeres se abrió. No podían creer que se les pidiera que se fueran. Jasmine empezó a balbucear sobre cómo ella era la clienta, cómo tenía una reserva, cómo estaba siendo discriminada. Ashley intentó hacerse la víctima también, diciendo que era un trato injusto, que las estaban acorralando. La ironía se les escapó por completo a ambas. Anthony ya estaba sacando su teléfono, llamando a la policía para una orden de alejamiento. Las voces de ambas mujeres se hicieron más fuertes, creando una escena aún mayor. Señalaron a Simón y dijeron que todo era culpa suya, que ella lo había arruinado todo, que debería avergonzarse de sí misma. Se alimentaron de la energía de la otra, cada una empeorando la situación. ¿Creen que Jasmine y Ashley entendieron lo mal que la habían fastidiado o eran demasiado prepotentes para verlo?
Escriban sus pensamientos abajo. El sistema de seguridad del restaurante había capturado todo. Múltiples cámaras ubicadas en todo el comedor grabaron los comentarios racistas de ambas mujeres en alta definición cristalina, su negativa a irse, el manejo profesional de la situación por parte de Anthony, y Simone, sentada tranquilamente en su mesa, con lágrimas corriendo por su rostro, intentando mantener su dignidad mientras era humillada públicamente por dos mujeres adultas. Cada palabra, cada expresión facial, cada momento se conservó en el sistema CCTV del restaurante. La policía llegó en 8 minutos. 2 oficiales, ambos con cámaras corporales grabando, entraron al restaurante y evaluaron inmediatamente la situación. Anthony se reunió con ellos y explicó lo que había sucedido, mostrándoles la confirmación de reserva de Simone y explicando que ambas mujeres habían hecho comentarios racistas y se negaban a irse después de que se les pidiera. Los oficiales se acercaron a Jasmine y Ashley, quienes inmediatamente intentaron presentarse como víctimas. Dijeron que habían sido discriminadas, que el restaurante les había quitado su mesa, que estaban siendo blanco de manera injusta. Hablaron una encima de la otra, cada una intentando contar su versión primero, haciendo la situación más caótica. Uno de los oficiales, una mujer llamada Oficial Chin, preguntó si había alguna grabación de video del incidente. Anthony explicó inmediatamente que toda la interacción había sido grabada por las cámaras de seguridad del restaurante. Subió el metraje en la computadora de su oficina y los oficiales lo revisaron allí mismo. La expresión de la oficial Chen permaneció neutral, profesional, pero cuando miró a ambas mujeres, algo había cambiado. Les preguntó directamente por qué habían hecho esos comentarios sobre Simone. Les preguntó por qué se habían negado a moverse a otra mesa. Les preguntó por qué se negaban a irse después de que la gerencia se lo hubiera pedido. Ninguna de las mujeres tenía buenas respuestas. Jasmine intentó afirmar que el metraje estaba sacado de contexto. Ashley dijo que nunca dijeron lo que todos claramente las oyeron decir. Ambas insistieron en que la gente se les estaba atacando, pero había múltiples ángulos de cámara, testigos, demasiada evidencia. Los oficiales explicaron que a ambas se les estaba emitiendo una orden de alejamiento y que debían irse de inmediato. Si alguna de ellas regresaba, serían arrestadas. Jasmine comenzó a llorar entonces, lo que pareció más una jugada calculada que una emoción genuina. Siguió diciendo que no era justo, que era su cumpleaños, que no había hecho nada malo. Ashley estaba más callada, pero igualmente desafiante, cruzando los brazos y murmurando sobre conseguir abogados. Pero Farah era Simone sentada en una mesa donde la habían sentado, a la que le decían que no pertenecía. Farah estaba obteniendo grabaciones de seguridad que documentaban la verdad cuando alguien mostraba su verdadero carácter. Farah se enfrentaba a consecuencias por comportamiento racista. Los oficiales escoltaron a ambas mujeres fuera del restaurante. El camino a la puerta pareció durar una eternidad. El puñado de comensales presentes las veía irse. Era un nivel de humillación pública que ninguna de ellas había experimentado nunca, y podías verlas encogerse con cada paso. Fuera del restaurante, mientras los oficiales completaban el papeleo de la orden de alejamiento, ambas mujeres seguían insistiendo en que no habían hecho nada malo. Jasmine dijo que Simone había sido grosera primero. Ashley dijo que solo se estaban defendiendo. Afirmaron que todo esto se había exagerado. La grabación de la cámara corporal capturó todo, preservando sus intentos de reescribir lo sucedido. De vuelta adentro, Anthony se acercó a la mesa de Simone. Se disculpó profusamente por lo sucedido, explicando que ese tipo de comportamiento no era en absoluto tolerado en Bellavista. Le dijo que la cena corría completamente por cuenta de la casa, que estaba horrorizado por lo que había experimentado y que siempre sería bienvenida en el restaurante. Simone se secó las lágrimas, respiró hondo y le agradeció. Pero podías ver el agotamiento en sus ojos, el peso de llevar esta carga en público, la frustración de que una velada pacífica fuera destruida por el racismo de otra persona,
Le preguntó a Anthony si estaría bien si se iba, diciendo que no estaba segura de poder disfrutar de su comida ahora. Anthony entendió completamente, pero le pidió si podía quedarse unos minutos más. Fue a la cocina y regresó con la chef principal, María, quien había trabajado en Bella Vista desde que abrió. María se sentó a la mesa de Simón y durante los siguientes 20 minutos hablaron. María compartió sus propias experiencias con la discriminación. Anthony habló sobre cómo usarían este incidente para la capacitación del personal y lentamente Simón comenzó a relajarse. Decidió quedarse y cenar después de todo, y a medida que la noticia se corría por el restaurante sobre lo que había sucedido y quién era Simón, una cirujana pediátrica que salvaba vidas de niños, otros comensales comenzaron a detenerse en su mesa. Se disculparon en nombre de la humanidad. Le agradecieron por su trabajo. Le dijeron que merecía algo mejor. Una pareja pagó su comida antes de que Anthony pudiera invitarla. Otra le envió un postre. Al final de la noche, Simón había pasado de ser humillada públicamente a estar rodeada de apoyo. Pero el trauma del incidente aún persistía. Las grabaciones de seguridad de esa noche pronto llegarían a Internet. Un miembro preocupado del personal que presenció el incidente lo compartió con las noticias locales y de ahí se propagó como un incendio forestal. A la mañana siguiente, las grabaciones de CCTV cristalinas que mostraban el colapso racista de ambas mujeres habían sido recogidas por múltiples medios de comunicación y compartidas en plataformas de redes sociales. El video explotó. En 3 horas tenía 100,000 visitas. Para la mañana siguiente eran 2 millones. Para el domingo por la tarde se había compartido en todas las principales plataformas de redes sociales, visto más de 15 millones de veces y recogido por medios de comunicación locales y nacionales. La sección de comentarios fue brutal. La gente estaba indignada por el comportamiento de ambas mujeres, su racismo flagrante, su completa falta de autoconciencia. Las grabaciones de seguridad eran tan claras, sus palabras tan innegables, que incluso la multitud habitual que buscaba ambos lados no pudo encontrar una manera de defenderlas. Los medios de comunicación identificaron a Simón y solicitaron entrevistas. Ella aceptó hablar con una estación local donde habló sobre el incidente con la misma gracia y profesionalismo que había mostrado durante todo el proceso. Explicó que este tipo de cosas sucedían más a menudo de lo que la gente creía, que los profesionales negros enfrentaban constantemente suposiciones sobre si pertenecían a ciertos espacios y que esperaba que el video hiciera a la gente más consciente del racismo cotidiano. Los reporteros también intentaron entrevistar a ambas mujeres acampando afuera de sus respectivas casas. Ambas se negaron a comentar, escondiéndose detrás de gafas de sol y apresurándose a sus autos cada vez que aparecían cámaras. Jasmine publicó una larga declaración en las redes sociales que empeoró las cosas. Ashley permaneció en silencio al principio, pero sus cuentas de redes sociales fueron rápidamente descubiertas y escrutadas. En su publicación, Jasmine afirmó ser víctima de una mentalidad de mob, que sus palabras habían sido sacadas de contexto y que estaba siendo injustamente vilipendiada por simplemente intentar disfrutar de su cumpleaños. No dijo nada sobre las cosas racistas que había dicho. No ofreció una disculpa real. Se posicionó como alguien perseguida por la cultura de la cancelación. Las viejas publicaciones en redes sociales de Ashley empezaron a circular, revelando opiniones problemáticas que hacían que su participación en el incidente pareciera menos sorprendente. Internet destrozó sus declaraciones en cuestión de minutos. La gente publicaba comparaciones lado a lado de lo que afirmaban que había sucedido frente a lo que las grabaciones de seguridad mostraban claramente desde múltiples ángulos de cámara. La reacción negativa se intensificó. Entonces, los detectives de Internet se pusieron a trabajar. En cuestión de horas, la gente había identificado a los empleadores de ambas mujeres a través de sus perfiles de LinkedIn. Jasmine era directora senior de marketing de una cadena minorista nacional llamada Trend Style. Ashley era asesora financiera en una firma de gestión de patrimonios llamada Preston & Associates. Las cuentas de redes sociales de ambas empresas se inundaron de inmediato con comentarios
correos electrónicos y mensajes que exigían que abordaran el comportamiento racista de sus empleadas. Para el lunes por la mañana, tanto TrendStyle como Preston Associates estaban en plena gestión de crisis. El comportamiento de Jasmine era completamente antítesis de los mensajes públicos de TrendStyle sobre diversidad e inclusión. Los comentarios de Ashley fueron igualmente devastadores para una firma que administraba dinero para clientes de todos los orígenes. Para el lunes por la tarde, TrendStyle emitió un comunicado. Hemos revisado el video que circula en redes sociales que muestra un incidente que involucra a una de nuestras empleadas. El comportamiento y los comentarios mostrados son completamente inconsistentes con los valores de nuestra empresa y nuestro compromiso con el respeto y la dignidad de todas las personas. Jasmine Carter ya no trabaja para TrendStyle. Con efecto inmediato. Preston Associates siguió horas después con su propio comunicado. El comportamiento de Ashley Morgan, capturado en video, no refleja los valores de nuestra firma ni nuestro compromiso de tratar a todas las personas con dignidad. Ha sido despedida con efecto inmediato. Los despidos conjuntos fueron noticia nacional. Los abogados laborales debatieron si estaban justificados. Las redes sociales en gran medida apoyaron las decisiones y muchas personas dijeron que las acciones tienen consecuencias y que las empresas no deberían emplear a personas que defienden públicamente puntos de vista racistas. Pero su empleo no era lo único en juego. Varios conocidos que conocían a ambas mujeres publicaron sus propias declaraciones en redes sociales, distanciándose del comportamiento y expresando conmoción. Las dos mujeres perdieron no solo sus trabajos, sino también sus círculos sociales. El restaurante Bella Vista recibió un apoyo abrumador. Sus reservas se duplicaron. La gente llamaba específicamente para reservar mesas porque habían visto cómo la gerencia manejaba la situación. Anthony dio entrevistas elogiando a su personal y reiterando que todos merecen ser tratados con respeto en su restaurante. La grabación de seguridad se convirtió en una especie de anuncio para hacer lo correcto, mostrando cómo un negocio se enfrentó al racismo, incluso cuando podría haber sido más fácil simplemente mover a Simone a otra mesa y evitar la confrontación. Organizaciones locales de derechos civiles se pusieron en contacto con Simone, ofreciéndole apoyo y preguntándole si quería emprender acciones legales. Después de consultar con abogados, Simone decidió presentar una demanda civil contra Jasmine y Ashley por imposición intencional de angustia emocional, difamación y violación de sus derechos civiles en un lugar de alojamiento público. El caso civil tardó 8 meses en resolverse. Ambas mujeres intentaron luchar, afirmando que en realidad no habían hecho nada ilegal, que sus comentarios no eran racistas, que todo esto era una exageración, pero sus abogados finalmente las convencieron de que ir a juicio significaría que la grabación de seguridad se reproduciría en el tribunal, sería analizada por expertos y cubierta extensamente por los medios. El caso se resolvió extrajudicialmente por una cantidad no revelada, aunque fuentes cercanas al caso sugirieron que la suma combinada del acuerdo estaba en el rango de las 6 cifras. El acuerdo obligó a ambas mujeres a emitir disculpas públicas y completar un programa certificado de capacitación antirracismo. Sus disculpas, cuando finalmente llegaron, fueron más genuinas que sus respuestas iniciales en redes sociales. Aunque muchas personas cuestionaron si reflejaban una comprensión real o simplemente una obligación legal. El impacto emocional en Simone fue significativo. Dio varias entrevistas sobre el peaje psicológico del incidente, explicando que haber sido humillada públicamente y atacada racialmente en lo que debería haber sido un entorno seguro y agradable había sido traumático. Habló de la ansiedad que ahora sentía al entrar en restaurantes, la hiperconciencia de si pertenecía, el agotamiento de lidiar constantemente con el racismo, mientras también salvaba vidas como cirujana. Pero también usó su plataforma para el bien. Se asoció con varias organizaciones para crear materiales de capacitación para el personal de restaurantes sobre cómo reconocer y prevenir la discriminación.
Dio charlas en conferencias sobre el sesgo implícito en las industrias de servicios. Creó un fondo de becas para estudiantes negros que persiguen carreras en medicina, financiado en parte con el dinero de su acuerdo. La grabación de seguridad del incidente se convirtió en un ejemplo estándar en los programas de capacitación sobre diversidad en toda la industria hotelera. Las asociaciones de restaurantes la usaron para enseñar a gerentes y personal sobre las respuestas adecuadas a las quejas de discriminación. Las escuelas de negocios la usaron como caso de estudio en gestión de crisis y toma de decisiones basada en valores. Michael Torres, el profesor de secundaria que celebraba su aniversario esa noche, dio entrevistas posteriores sobre haber presenciado el incidente. Habló de la importancia de hablar cuando ves injusticia, incluso si no eres tú quien es atacado. Incorporó discusiones sobre la responsabilidad del espectador en sus clases de civismo, utilizando lo sucedido en Bella Vista como una lección sobre cómo enfrentarse al racismo. Bella Vista creó el Premio Simon Jackson, otorgado anualmente a un trabajador de la salud en la comunidad, que incluye una donación de $5,000 a una organización benéfica de su elección y un año de comidas de cortesía en el restaurante. Fuente Patay fue una forma de honrar a Simón y asegurar que algo positivo surgiera de algo tan feo. 3 años después del incidente, una estación de noticias local hizo una historia de seguimiento. Simón seguía trabajando como cirujana pediátrica, salvando vidas, marcando la diferencia. Había procesado el trauma con terapia y apoyo, y aunque dijo que nunca olvidaría esa noche, ya no la definía. Continuó su trabajo de defensa y se había convertido en una voz respetada en temas de racismo en espacios profesionales. Jasmine y Ashley se habían mudado a diferentes estados, trabajando en puestos de nivel inferior en sus respectivos campos. Sus huellas digitales de esa noche las siguieron por todas partes, haciendo casi imposible reconstruir sus carreras al nivel que alguna vez habían alcanzado. Conocidos de esa noche dijeron que ambas seguían resentidas por las consecuencias, sin aceptar nunca por completo la responsabilidad de sus acciones. El restaurante continuó prosperando, conocido no solo por su excelente comida italiana, sino también por su compromiso de tratar a cada huésped con dignidad y respeto. Anthony Ritchie se jubiló después de 40 años en la industria de restaurantes y su entrevista final incluyó una reflexión sobre esa noche, diciendo que fue uno de los momentos de los que más orgulloso se sintió en su carrera, defender lo correcto, incluso cuando habría sido más fácil simplemente mover a alguien a otra mesa. La historia de lo sucedido en Bella Vista esa tarde de sábado es, en última instancia, sobre la dignidad y la rendición de cuentas. Se trata de cuán rápido una situación simple puede convertirse en un momento decisivo. Se trata de cómo el racismo a menudo se esconde detrás de solicitudes aparentemente razonables, hasta que ya no lo hace, hasta que estalla en público donde las cámaras de seguridad pueden verlo. Y se trata de cómo en una era donde los sistemas de CCTV están en todas partes, tu verdadero carácter puede ser expuesto, grabado y compartido con millones. Jasmine y Ashley entraron en ese restaurante pensando que su celebración de cumpleaños era más importante que el derecho de otra persona a disfrutar pacíficamente de su cena. Pensaron que su solicitud de una mesa específica justificaba confrontar y menospreciar a otra persona. Pensaron que su estatus y expectativas les daban derecho a decirle a Simón que necesitaba saber su lugar. Se equivocaron catastróficamente. Sus breves momentos de privilegio racista les costaron sus carreras, sus reputaciones, sus amistades y porciones significativas de su seguridad financiera. La grabación de seguridad de su comportamiento se convirtió en un registro permanente que la seguirá para siempre, apareciendo cada vez que alguien busque sus nombres, recordándole al mundo quiénes eran en su peor momento. Simón merecía una noche tranquila después de una semana dura, salvando vidas de niños. Merecía sentarse en la mesa donde el restaurante la había acomodado sin que la cuestionaran, la confrontaran o le dijeran que recordara su lugar. Merecía dignidad y respeto humano básicos. El hecho de que tuviera que defender esas cosas
de que tuviera que soportar la humillación pública y el trauma, demuestra el trabajo que todavía tenemos que hacer. Pero los despidos de Jasmine y Ashley, el acuerdo, el daño permanente a sus reputaciones y el amplio apoyo a Simone demuestran que la rendición de cuentas es real, que las empresas pueden elegir hacer lo correcto, que los sistemas de seguridad pueden documentar la injusticia, que existen consecuencias para las demostraciones públicas de racismo. Entonces, ¿qué piensas? ¿Merecieron Jasmine y Ashley lo que les sucedió o las consecuencias fueron demasiado duras? ¿Alguna vez has presenciado algo así en un restaurante? Házmelo saber en los comentarios a continuación. Y si esta historia resonó contigo, asegúrate de compartirla. Asegúrate de pulsar el botón de suscripción porque historias como la de Simone necesitan ser escuchadas y personas como Jasmine y Ashley necesitan saber que las cámaras de seguridad están en todas partes. Todo está siendo grabado y la rendición de cuentas es real. Al final, Simone solo quería cenar. Eso es todo. Y merecía hacerlo sin que le dijeran que no pertenecía, sin que le dijeran que recordara su lugar, sin que su noche pacífica fuera destruida por el privilegio y el racismo de otra persona. El hecho de que defender ese derecho básico requiera grabaciones de seguridad, policía, demandas y atención nacional demuestra cuánto más lejos tenemos que ir. Pero cada vez que alguien ve esa grabación de seguridad, cada vez que un miembro del personal de un restaurante recuerda cómo lo manejó Bellavista, cada vez que alguien piensa 2 veces antes de hacer suposiciones sobre si alguien pertenece, eso es progreso. Ese es el poder de la rendición de cuentas. Por eso estas historias importan. Nos vemos en la próxima.